Como decían los antiguos romanos, los humanos cometen errores. Hola a todos. Probablemente no hay nadie en este mundo que no cometa errores, pero algunas personas tienen demasiada mala suerte. Esto da lugar a una gran cantidad de daños y a veces incluso hay víctimas. Hoy me gustaría presentarles a todos ustedes algunas de esas historias. Así que comencemos. Lanzamiento fallido del cohete Ariane 5. El 4 de junio de 1996, el cohete Ariane 5, que la Agencia Espacial Europea había estado desarrollando durante varios años, fue lanzado por primera vez desde el sitio de lanzamiento de Kourou, en la Guayana Francesa. En este lanzamiento, había una misión de transportar múltiples satélites para investigar el campo magnético de la Tierra y ponerlos en órbita. El clima era bueno y no había señales de problemas. Los primeros 36 segundos tras el lanzamiento transcurrieron sin incidentes, pero luego el cohete se desvió repentinamente de su curso y se vino abajo. Y 40 segundos después del lanzamiento, explota a una altura de unos 4 kilómetros. Afortunadamente, no hubieron víctimas, pero el prestigio de la tecnología europea quedó gravemente dañada. La investigación reveló que hubo varias causas de la catástrofe, pero una de las más fatales fue un error en el código de software que provocó un desbordamiento en una de las variables. En otras palabras, había un error de software. Este error sigue considerándose uno de los errores informáticos más caros de la historia, que le costó al país casi unos $500 millones. Accidente de Three Mile Island. El accidente de la central nuclear de Three Mile Island ocurrió el 28 de marzo de 1979 y sigue considerándose el peor accidente de la historia de la energía nuclear comercial de los Estados Unidos. Una gran parte del núcleo del reactor se fundió y 7 años después de este accidente, Harrisburg, la capital de Pensilvania, estuvo a punto de experimentar el mismo destino que Pripyat. Afortunadamente, se evitó el mismo suceso, pero todo el país estaba atemorizado y las personas de todo el mundo estaban igual de ansiosas. Inmediatamente después del accidente, se llevó a cabo una investigación exhaustiva para determinar las causas. Resultó que fueron 2 pequeños errores los que provocaron una serie de accidentes casi catastróficos. Unas horas antes del accidente, una de las tuberías se había obstruido y se intentó soplar con una mezcla de agua y aire comprimido. El intento en sí era una solución absurda e incorrecta, pero no habría llegado tan lejos sin el segundo error, que fue el diseño defectuoso de las válvulas de retención. Las imperfecciones menores en las válvulas de retención permitieron que el agua utilizada para limpiar la obstrucción ingrese al sistema que controla las válvulas. Como resultado, las bombas de agua de alimentación y las turbinas de potencia se detuvieron repentinamente, seguido de un sobrecalentamiento del reactor. Colapso del Lotus Riverside. En el año 2009, las fotos del edificio de apartamentos que se había derrumbado en Shanghái, China, fue noticia en todo el mundo. Esto se debe a que parecía que un gigante hubiera sacado del edificio del suelo y lo hubiera colocado exactamente de lado. Este es uno de los grupos de condominios llamados Lotus Riverside, que muestra que el edificio en sí fue construido tan sólidamente que no se derrumbó incluso cuando se cayó de lado. Sin embargo, los cimientos estaban en mal estado. Según la opinión pública, la causa de la caída del condominio se debió a un error cometido durante la construcción del aparcamiento subterráneo. Al verter más y más tierra procedente de la excavación subterránea en las orillas del río cercano, estas se derrumbaron bajo el peso de la tierra, por lo que el agua se filtró en el suelo y socavó los cimientos. Aunque también hay teorías que explican de que esta catástrofe ocurrió por otros motivos. Según el informe, todos los problemas estaban en los pilares del edificio, donde deberían haber sido lo suficientemente fuertes, pero fueron menos de lo que deberían haber sido, siendo más delgados. ¿Fue por blanqueo de dinero, por una grave negligencia o fue simplemente un error? ¿Qué piensan ustedes? Nos encantaría saber cuál fue la causa, así que escríbanoslo en los comentarios. Incendio en Cerro Grande. En el año 2000,
un gran área de Nuevo México se vio envuelta en llamas. Alrededor de 400 hogares se vieron afectados y perdieron sus casas por el fuego. El fuego era tan fuerte que se acercaba al Laboratorio Nacional de Los Álamos, donde se enterraron residuos radiactivos. El mundo estaba viviendo con el temor de que se lleguen a liberar sustancias radiactivas a la atmósfera. Afortunadamente, esos temores nunca se hicieron realidad, pero varios edificios del laboratorio resultaron dañados por el fuego. Se reveló que el incendio fue causado por el deseo de la administración del Monumento Nacional de Bandelier, cerca de Los Álamos, para proteger el patrimonio cultural de la zona, conocida como el Monumento Nacional. Ya que los incendios forestales eran frecuentes en esa zona y decidieron quemar un bosque especialmente peligroso en los alrededores del Bandelier. Esta solución puede parecer extraña a primera vista, pero en realidad no lo es tanto. Se denomina incendio prescrito y a menudo se provocan incendios con este fin. El error cometido por los autores del incendio del Cerro Grande fue no tener en cuenta las condiciones meteorológicas, ya que los fuertes vientos hacían que los incendios fueran más fuertes de lo que los humanos podían controlar, y el clima era más seco, lo que hacía que los bosques circundantes fueran más inflamables. Costoso accidente del bombardero. El 23 de febrero de 2008, el B-2 Spirit, el bombardero estratégico más avanzado de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, se estrelló poco después del despegue. El accidente se produjo en la base de la Fuerza Aérea Anderson, en la isla de Guam. Afortunadamente, no se registraron víctimas, ya que los dos pilotos pudieron escapar ilesos. Aunque era la primera vez que se estrellaba un avión de más de $1.000 millones cada uno. Al principio, muchas personas culparon del accidente a los pilotos, pero tras la investigación del accidente, quedó claro que los pilotos no tenían la culpa. El problema era el sensor de la presión de aire, pero en sí, el principal problema era que el propio sensor no había sido probado, por lo que la condensación se produjo debido a la falta de humedad del aire. Esto dio lugar a mediciones incorrectas por parte de los sensores y a la visualización de información incorrecta. Se utilizaron simuladores para recrear y simular la misma situación, pero en estas circunstancias fue imposible salvar el avión. Cuando se tiene un avión valorado más que el presupuesto de un pequeño país del tercer mundo, se debería de controlar el estado del avión con mucho cuidado en todo momento. Por lo que sabemos, nadie fue sancionado por la pérdida del B-2 Spirit, pero quizás los ingenieros deberían haber prestado más atención al estado de los sensores. Rotura de la presa de Oroville. La presa de Oroville se construyó en el Río de las Plumas, en California. Ha soportado numerosas catástrofes naturales, incluida una gran inundación en diciembre del año 1964. Desafortunadamente, hubieron acontecimientos que demostraron que la necesidad humana es más peligrosa que cualquier inundación. Todo comenzó en el año 2013, cuando el aliviadero de la presa de Oroville se agrietó y necesitó ser reparado. A raíz de las reparaciones que se hicieron, se decidió que estaba perfectamente arreglado y durante los siguientes años se olvidó que esto había sucedido. La catástrofe ocurrió en el año 2017, cuando la salida del propio aliviadero se dañó repentinamente, después de que las grietas se hubieran identificado y supuestamente reparado 4 años antes. Más tarde se supo que los ingenieros subestimaron la fuerza de la erosión del agua y la velocidad de deterioro durante las reparaciones. Como resultado, se creó un agujero de varios metros de profundidad en el aliviadero y el agua comenzó a erosionar la pendiente del aliviadero. Afortunadamente, se evitó una catástrofe, impidiendo inundaciones y daños importantes en zonas densamente pobladas, pero aún así hubo que evacuar a las personas durante un tiempo. La presa de Oroville ha sido restaurada y funciona normalmente como presa. El barco Vasa, Suecia. En el siglo XVII, Suecia estaba en medio de una lucha por la supremacía en el norte de Europa. Los reyes ambiciosos de la dinastía Vasa se sentían insatisfechos por el hecho de que Suecia estaba siendo tratado como un patio trasero fuera del centro de la lucha de poder en Europa en ese momento. Por emerger en el escenario histórico, se vieron involucrados en numerosas guerras con países vecinos.
Uno de los reyes suecos más sobresalientes de esa época fue Gustavo II Adolfo, apodado como el León del Norte. El objetivo de Gustavo II era establecer el dominio en el mar Báltico y a largo plazo, construir un país lo suficientemente poderoso como para competir con las potencias coloniales de Inglaterra, Francia y España. Sin embargo, para lograr esto, Gustavo II necesitaba una buena armada marítima, pero Suecia se enfrentaba con varios problemas. Después de todo, la era vikinga había quedado en el pasado hace mucho tiempo. El barco Vasa debería haber sido la pieza central de la flota más grande del norte de Europa, organizada por Gustavo II. Era un crucero de batalla construido con la tecnología más avanzada de la época. Alrededor de 1000 árboles fueron talados para construir este barco. La construcción del barco en el astillero de Estocolmo emocionó a toda Suecia y causó un gran temor en los países enemigos. El 10 de agosto de 1628, este barco, que tenía el potencial de ser un cambio de juego en las batallas en el mar, estaba finalmente listo para su viaje inaugural. Muchas personas esperaban ansiosamente su partida. Los suecos debieron haberse decepcionado fuertemente por lo que pasó a continuación. En su primer viaje, el barco que debería haber sido la pieza central de la flota se hundió. Gustavo II estaba más que furioso. Los expertos reales del rey ofrecieron diversas explicaciones sobre el porqué del hundimiento en su fatídico viaje. Las explicaciones incluían desde cañones que no estaban debidamente fijados o que la tripulación estaba borracha, e incluso que había sabotaje por parte de extranjeros. No fue sino hasta más de 3 siglos después, en 1961, cuando el barco fue recuperado del fondo del mar y se llevaron a cabo investigaciones detalladas, que la verdad salió a la luz. El motivo del naufragio fue debido a una serie de errores de diseño que resultaron en una ubicación demasiado elevada del centro de gravedad del barco. Debido a la alta ubicación del centro de gravedad, el barco estaba en un estado muy inestable. El submarino demasiado grande de España. No hay ninguna arma que haya sufrido tantos problemas y desafíos como el submarino S-80 de España. El diseño del submarino se llevó a cabo desde la década de 1990 y la construcción comenzó en 2005. Pero pronto se descubrió que si se construía el S-80 según los planos originales, muy probablemente no pudiera volver a subir a la superficie después de sumergirse. En 2013, bajo el cargo de la empresa General Dynamics Electric Boat para la construcción del submarino, concluyó que era necesario alargar el casco del barco en 10 metros y aumentar el drenaje. Y en 2018, el submarino modificado pudo navegar sin problemas. Sin embargo, debido a que el casco se hizo demasiado grande, el gobierno español se encontró en la obligación de conseguir urgentemente fondos adicionales para expansión del submarino. Afortunadamente, aunque el error de los ingenieros resultó muy costoso, no llegó a ser un daño para España. En abril de este año se anunció el S-81 Isaac Peral, una versión mejorada del S-80. La grieta en el acuario gigante de Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Dubai Mall es el centro comercial más grande del mundo y acuden miles de personas a diario para ir de compras. Una de las atracciones más destacadas del centro comercial es un acuario gigante que contiene 10 millones de litros de agua. Se pueden observar más de 33.000 especies de vida marina diferentes. El 25 de febrero de 2010 ocurrió una emergencia cuando se descubrió que una parte del cristal del acuario gigante se había agrietado. Los visitantes fueron evacuados de inmediato y se destinaron grandes cantidades de dinero para reparar los daños y determinar la causa. Los expertos creen que el incidente pudo haber sido una gran catástrofe y se debió a errores en la unión de los paneles del acuario con adhesivos acrílicos y en el diseño estructural del acuario en sí. Al menos, el problema se detectó temprano y no ha llegado a mayores. Es aterrador imaginar lo que habría pasado si el Dubai Mall se hubiera inundado por completo con toda esa cantidad de agua. Accidente de colapso del techo del túnel de Boston, Estados Unidos. El proyecto de la autopista Central Túnel de Boston, también conocido como el Big Dig, es el proyecto de infraestructura más costoso de la historia de los Estados Unidos. A pesar de haber completado la construcción, como es inevitable en proyectos de esta magnitud, hubo una gran cantidad de problemas y errores.
El 10 de julio de 2006, después de la apertura del Big Dig, una losa de concreto de 24 toneladas se desprendió del techo del túnel Ted Williams y cayó sobre un automóvil en movimiento. Tras la investigación, se determinó que este trágico incidente se debió a múltiples defectos de diseño de la estructura. En particular, los elementos que sujeta la placa del techo no estaban diseñados correctamente. Los pernos de anclaje eran demasiado cortos y se usaron adhesivos epoxis que no cumplían con el estándar para fijar los pernos al concreto. Lo más triste de este caso es que las numerosas advertencias de los expertos durante finales de la década de los 90, durante la construcción del túnel, habían sido completamente ignoradas. Este trágico incidente pudo haberse evitado. Accidente de la sonda Schiaparelli, Marte. Las misiones de exploración que los científicos envían a Marte a menudo terminan en fracaso. Es tanto que se han creado teorías conspirativas que sugieren que los extraterrestres viven en la superficie de Marte y están haciendo todo lo posible para impedir que los terrestres encuentren sus hogares. El último gran fracaso que se discutió ampliamente fue el aterrizaje de la sonda Schiaparelli en Marte. La sonda Schiaparelli fue desarrollada por la Agencia Espacial Europea y fue lanzada hacia Marte desde el cosmódromo de Baikonur el 14 de marzo de 2016. El 19 de octubre entró en la atmósfera de Marte y comenzó a descender. En ese momento fue que la señal se perdió. La sonda se estrelló contra la superficie de Marte a una velocidad de alrededor de 300 km por hora, se destrozó en pedazos y creó un cráter en la superficie de Marte. Después de investigar las causas del accidente, se descubrió que los extraterrestres no tenían nada que ver con él. Además, misiones como Viking, Curiosity y Perseverance no sufrieron interferencias. La razón por la que la sonda se estrelló fue un error en el programa de vuelo. La sonda, tras experimentar varios problemas, actuó como si ya estuviera en la superficie de Marte y había apagado los propulsores auxiliares. Finalmente, el propulsor solo funcionó durante 3 segundos y extrayó el paracaídas, cambiando el modo de despliegue de los instrumentos de observación terrestres. Desafortunadamente, a este punto, la nave aún estaba a varios kilómetros de altura en lugar de estar en la superficie terrestre. Como resultado, la nave exploradora cayó como cualquier roca hacia la superficie. Colapso de la autopista Hanshin, Japón. El 17 de enero de 1995, la ciudad de Kobe fue golpeada por el terremoto más grande de la historia de Japón. Aproximadamente 200.000 edificios se derrumbaron y la mayoría de las instalaciones portuarias de Kobe sufrieron daños catastróficos. Entre las infraestructuras destruidas por el terremoto, se encontraba una sección de la autopista Hanshin, que se consideraba resistente a este tipo de desastres debido a la tecnología supuestamente especializada que utilizó para la construcción. Como resultado de la investigación, se concluyó que la autopista sí había sido construida correctamente. Sin embargo, esta apreciación estaba basada en los estándares de la década de los 60. Los estándares de resistencia sísmica han sido renovados varias veces con el tiempo, pero estas solo se aplican a las construcciones nuevas. Se realizaron varios informes que recomendaban la reconstrucción total de la autopista, puesto que ya había pasado mucho tiempo desde su construcción. Finalmente, la falta de reparaciones adecuadas y una confianza en los estándares antiguos llevaron a la propagación de los daños causados por el terremoto. Disney Concert Hall. Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles se proyectó como sede de la orquesta local y como una sala de conciertos de última generación. Se inauguró en el año 2003. La sala iba a ser un auténtico paraíso para los amantes de la música clásica. Sin embargo, desafortunadamente, muchas cosas no salieron bien. Desde el punto de vista de las personas que vivían cerca, el edificio se parecía más a un horno infernal que a una sala de conciertos. El exterior se cubrió con paneles de acero inoxidable que recogían y reflejaban la luz del sol. Por lo tanto, esto convertía a los alrededores de la sala de conciertos en uno de los lugares más calurosos en los días de verano, convirtiéndoselos en una de las más calurosas del continente norteamericano, si no del planeta. Las temperaturas del pavimento en las carreteras alcanzaron los 60 grados centígrados. Incluso los habitantes de los edificios cercanos se quejaron del calor insoportable.
Como resultado, la sala de conciertos se vio obligada a cerrar temporalmente en el año 2005 debido a los nuevos procesos de acabado. Se aplicó un acabado mate a la superficie de los paneles para hacerlos rugosos y para que no reflejaran demasiada luz. En primer lugar, no se sabe si los ingenieros cometieron un error al calcular la reflectancia de la luz solar o si fue una negligencia. Al final fue necesario un gran desembolso de dinero. Neumáticos Firestone. El fabricante japonés de neumáticos Bridgestone es uno de los mayores fabricantes de neumáticos para automóviles. Se fundó en el año 1931 y lleva más de 90 años firmemente establecida desde entonces. Sin embargo, incluso estas empresas pueden cometer errores. Algunos no eran muy agradables y eran muy caros. Justo después de comenzar el nuevo siglo XXI, tuvieron un gran escándalo. La filial norteamericana Firestone había fabricado neumáticos de calidad inferior durante 10 años. Los productos afectados fueron los modelos ATX, ATX2 y Wilderness AT. Según un experto, esto fue provocado porque Ford ordenó neumáticos a Firestone que pueden soportar bajas presiones de aire. Sin embargo, a ello contribuyó un error en la fabricación de los neumáticos, que hizo que se sobrecalentaran y reventaran mientras se conducía a alta velocidad. Al menos 46 accidentes automovilísticos ocurrieron por los defectos en los neumáticos. Sea como fuere, no cabe duda de que el accidente fue muy desafortunado para el conductor y las personas que iban a bordo. Por último, Bridgestone celebró una conferencia de prensa el 9 de agosto de 2000. Anunciaron que se sustituirían gratuitamente más de 20 millones de neumáticos fabricados y vendidos desde principios del año 1990. El error causó pérdidas de $500 millones. Stata Center. Frank Gehry es uno de los arquitectos más destacados de nuestro tiempo. Stata Center, por su diseño, está situado en el campus del Instituto de Tecnología de Massachusetts, también conocido como MIT. Este edificio iba a ser una joya brillante en las obras de Gehry. Los críticos de la arquitectura elogiaron unánimemente el diseño. Sin embargo, algo salió mal. Stata Center se inauguró en el año 2004 y solo 3 años después el MIT demandó a Gehry. La demanda afirma que se cometieron varios errores en el momento del diseño y que el edificio se convirtió en un fracaso desde el día de su apertura. El techo tenía goteras y la nieve que se había acumulado en él caía, lo que suponía un peligro para los peatones y bloqueaba la entrada y la salida. Habían grietas en la mampostería, moho en las paredes y fugas en el equipo contra incendios. El importe total de los daños reclamados ascendía aproximadamente a los $1.5 millones. Gehry se vio obligado a trabajar para arreglar las deficiencias. No se sabe cuánto costó, ni si fue más de los $1.5 millones. Sin embargo, estaba claro que se había producido un daño no pequeño. Afortunadamente, Gehry completó todas las reparaciones y el caso se cerró en el año 2010. Puente de Tacoma Narrows. Retrocedamos un poco más el tiempo, alejándonos de los acontecimientos relativamente más recientes. ¿Han oído hablar del puente de Tacoma Narrows, un puente colgante que cruza un estrecho del estado de Washington? Este puente se abrió el 1 de julio de 1940. Aunque se construyeron con la tecnología más avanzada de la época, los ingenieros no tuvieron en cuenta los efectos de las cargas aerodinámicas, especialmente las del viento. Como resultado, la parte central del puente se derrumbó el 7 de noviembre, menos de medio año después de su inauguración. Afortunadamente, no hubieron víctimas humanas. Solo un conductor se encontraba en el puente en ese momento y logró escapar. Se desconoce el importe exacto de los daños causados por el error del ingeniero. Sin embargo, de hecho los restos del puente tuvieron que ser demolidos y reconstruidos. Sin embargo, un año después, cuando los Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, el dinero empezó a escasear. Finalmente, el puente se reconstruyó hasta el año 1950. Más que reconstruir, quizás debería llamarse nueva construcción. Hotel Hyatt Regency. El 17 de julio de 1981, una fiesta de baile al estilo de los años 40 atrajo una gran multitud al Hotel Hyatt Regency de la ciudad de Kansas. Desafortunadamente, para 144 de ellos, la decisión de participar fue literalmente fatal. Justo en medio de la fiesta cayeron 2 corredores aéreos.
Este desafortunado suceso se considera una de las catástrofes provocadas por el humano más trágicas de la historia de los Estados Unidos. Las investigaciones revelaron que la tragedia se debió a un error estructural en el corredor aéreo suspendido. Según los planos, 2 de los 4 corredores aéreos que cayeron estaban uno encima del otro y estaban suspendidos del techo por la misma viga. Sin embargo, en realidad no era así, ya que el corredor aéreo inferior estaba suspendido sobre el corredor aéreo superior. Como resultado, las argollas colgantes del corredor aéreo superior soportaban el doble de peso. No es de extrañar que esto no se mantuviera. Como se supo más tarde, hubieron algunos malentendidos. Los planos presentados por una de las empresas participantes en la construcción del hotel se encontraban inicialmente en fase de borrador, y los otros contratistas lo confundieron con un dibujo ya terminado. De esta manera, el problema no era solo de errores técnicos, sino también de mala comunicación. Bloqueo del Canal de Suez. En marzo del año 2021, los sucesos que rodearon al portacontenedores Ever Given atascado en el Canal de Suez atrajeron la atención mundial. Para muchos internautas era un reality show, pero para muchos expertos no era cosa de risa. Los detalles de esta crisis no se tratarán aquí. Todos recordarán al menos la historia en general. Aquí presentamos algunas cifras. El Canal de Suez es uno de los centros más importantes del planeta como arteria principal del transporte marítimo. Solo el periodo de bloqueo comprendido entre el 23 y el 29 de marzo causó una pérdida de 9.600 millones de dólares diarios a la economía mundial. Piénsenlo por un momento y se darán cuenta de que es una cifra escandalosa. Los factores humanos figuran entre las causas de los accidentes que son citadas por los expertos. La tripulación del barco no tuvo en cuenta los efectos de los fuertes vientos. Esto hizo que los contenedores del barco atraparan el viento y se convirtieran en velas. Como resultado, cambió el rumbo del Ever Given. Esto provocó que el barco encallara y bloqueara todo el canal. Por supuesto, habían otras razones, pero este factor fue decisivo. No todos los días se cometen errores del que luego todo el mundo verá los resultados de lo que han hecho en Internet. El Puente de Quebec y el Anillo de Hierro. Esta es la historia de la ciudad de Quebec, Canadá, en el siglo XIX. En aquella época, los habitantes tenían que cruzar el río San Lorenzo en ferry y sobre hielo en invierno. En 1907, la construcción de un puente sobre este río estaba casi terminada, pero se derrumbó antes de poder inaugurarlo. Esto provocó muchas víctimas y enormes pérdidas económicas. Fue una catástrofe causada por un error de cálculo en la estructura, pero era algo que el ingeniero Norman McClure venía advirtiendo desde hace tiempo. Sin embargo, las advertencias nunca fueron consideradas seriamente. En 1916 hubo un segundo intento de construir el puente de Quebec. El 11 de septiembre, una enorme viga del puente cayó al río durante la instalación de la sección central del puente. Por cierto, las vigas del puente que se desprendieron siguen intactas hoy en día. El ingeniero llamado Frank Lichtenberg había advertido 6 meses antes del accidente que había un problema con el equipo utilizado para levantar las vigas del puente, aunque no se le escuchó. En Canadá se les concede un anillo de hierro a los graduados de ingeniería en una ceremonia secreta. Cuenta la leyenda que el primero se construyó a partir de los restos del puente de Quebec. Es en esta ceremonia donde los graduados recitan la promesa escrita por Kepling. Puede que a algunos de ellos les suenen familiar. Es como el juramento hipocrático que les debe resultar familiar a quienes se dedican a la medicina, y esta es la versión de ingeniería. Los graduados de ingeniería se comprometen a recordar el honor, la ética y la importancia de su profesión, y reciben un anillo de hierro para recordar siempre su compromiso. Se supone que se lleva en el dedo meñique de la mano dominante, como señal de que el hierro es más importante que el oro. Telescopio espacial Hubble. El orgullo de la NASA y de la ESA, Agencia Espacial Europea, podría haber sido destrozado por el espejo primario del telescopio deformado. La desviación fue de solo 2 micrómetros, pero incluso este fue más desalentador para los científicos. La calidad de las imágenes eran mucho peores de lo previsto inicialmente. Como resultado, el telescopio espacial Hubble no pudo observar estrellas débiles, es decir, objetos con poca luz,
lo que lo hace inadecuado para su función original. Si nos ponemos a pensar, se han lanzado 2.100 millones de dólares al espacio. Parece espectacular, pero en realidad no lo es tanto como parece. El motivo de esto fue un error de un mes en el montaje del telescopio. Los ingenieros no instalaron correctamente el compresor de nulos, que es fundamental durante la producción. Se trata de un dispositivo para detectar las distorsiones de la superficie del espejo. Tras el montaje, los trabajadores encontraron un hueco que no debería haber estado ahí. Sin embargo, le atornillaron una arandela y se acabó. Es difícil de creer. Más increíble aún es el comportamiento de Perkin-Elmer, la empresa responsable de la fabricación. Ignoraron las lecturas correctas de otros 2 compensadores de nulos que se habían instalado por motivos del seguro. Como resultado, la propia misión en sí se vio comprometida, lo que obligó a los ingenieros a encontrar soluciones inusuales. Y la solución fue usar algo como unas gafas para compensar los efectos del espejo. Fue instalado por los astronautas en su primera misión de servicio en el telescopio espacial Hubble en 1993. Y el sistema de corrección óptica funcionó con éxito y, apenas 4 años después, el telescopio espacial era plenamente operativo. Edificio Standard Oil. El edificio ahora llamado Aon Center en Chicago fue concebido en su día como símbolo del poder y de grandeza del Standard Oil de Indiana. Por eso se utilizó el famoso mármol italiano de Carrara para este rascacielos de 346 metros, el edificio Standard Oil. Sin embargo, los arquitectos utilizaron una losa muy fina para ahorrar en la costosa decoración. 12 años después, el débil exterior tuvo que ser reforzado con tiras de acero inoxidable, pero no duró mucho. En 1990 se quitaron las losas de mármol y se reemplazaron por el granito blanco. Esta reforma costó unos $80 millones. Descarrilamiento del tren Inner City Express. El 3 de junio de 1998, el tren 884 Wilhelm Conrad Röntgen del Inner City Express de alta velocidad se estrelló cerca de Eschede, Alemania. Mientras viajaba a una velocidad de 200 km por hora, una de las ruedas del vagón 1 se desprendió y el trozo de metal perforó el suelo del vagón, lo que desencadenó una reacción en cadena de anomalías. Como resultado, el puente flotante se derrumbó, los coches del puente quedaron destrozados y varios vagones se estropearon. En el lugar del accidente se plantaron 101 cerezos. La investigación determinó que una de las causas del accidente fue el intento de sustituir algo bueno por algo mejor. Mucho antes de este accidente, los trenes utilizaban ruedas integrales, lo que hacía el viaje incómodo para los pasajeros y para el personal. Las ruedas integradas fueron diseñadas para ser propensas a la vibración cuando se viaja a altas velocidades. Esto hizo que en el vagón del comedor las vajillas temblaran y se movieran. Y se encontraron soluciones para esto. Se decidió que las ruedas se envolvieran con un amortiguador de goma y un anillo exterior de acero. Uno de los anillos exteriores de este tren fue sometido a cargas anormales y se agrietó debido a la fatiga del metal. Se rompió de la misma manera que el alambre de cobre se rompe si lo doblas demasiado fuerte y lo vuelves a colocar. Sorprendentemente, el anillo exterior se deforma doblándose y operando 500.000 veces en un día de funcionamiento. Un día llegó a su límite y el anillo exterior perforó el suelo del vagón 3, y este fue el primer paso de una cadena de tragedias. Si los empleados de Deutsche Bahn hubieran reaccionado correctamente a la advertencia de Westra, esto podría no haber ocurrido. Un año antes de la catástrofe, Westra, que se dedica principalmente a la operación de tranvías, observó que las ruedas mostraban los efectos de la fatiga del metal. Y luego, lo difundieron a todas las empresas que utilizaban las ruedas similares. La Fraunhofer Gesellschaft también advirtió de problemas similares en 1992, pero fue en vano. Rascacielos. En 2015, 20 Fortune Street en Londres fue votado como el peor proyecto de construcción del año. Se dice que hay pocos puntos buenos. El Instituto Real de Planificación de la ciudad se ha comprometido a garantizar que este fiasco no vuelva a producirse. Entonces, ¿cuál era el problema?
El problema número uno era que había más de un problema. En primer lugar, el edificio fue obra del arquitecto uruguayo Rafael Viñoly, que lo convirtió en una especie de lente. Y en los días calurosos, la luz del sol que se reflejaba en la pared sur calentaba todo lo que había a su alrededor, provocando temperaturas extremadamente altas. Varios vehículos y una alfombra resultaron dañados por ello. La temperatura más alta registrada cerca del edificio fue de unos 117 grados. El periodista Jim Watson dice que pudo hacer huevos revueltos cerca de la pared del edificio sin usar ningún tipo de fuego. Sin embargo, no nos sorprende. Por ello, este tremendo edificio se ganó el apodo de Skyscraper. En segundo lugar, la peculiar estructura del edificio alteraba el flujo del viento en el exterior. El viento del edificio se hizo más fuerte y se volvió menos agradable. Y en tercer lugar, este edificio se posiciona como el parque más alto de Londres. Fue sobre todo gracias a esto que las autoridades concedieron el permiso de construcción. Sin embargo, en contra de la afirmación de ser un parque verde con árboles altos, solo era una extensión de laderas con un poco de hierba y árboles. Además, el parque requiere de reserva y no se puede entrar ni salir libremente. Aunque a los británicos les encanta el verde. Ruptura de la presa de Brumadinho. El 25 de enero de 2019, en el estado de Minas Gerais, sureste de Brasil, una presa reventó causando 270 víctimas. Los deslizamientos de tierra destruyeron instalaciones mineras, casas, hoteles y puentes. Según TÜV-SÜD, una organización alemana de pruebas y certificación de terceros, Vale, propietaria de la presa y la mina, eran conscientes de los problemas de sus herramientas de monitoreo de la presa. Y aún así, no hicieron nada al respecto. Se han emitido advertencias similares para la central hidroeléctrica más grande del mundo en el río Yangtze. En 2020, según Wang Weilou, un destacado especialista chino sobre el medio ambiente acuático, dijo que la presa de las Tres Gargantas podría derrumbarse. Esto se debe al uso del hormigón de baja calidad y a las irregularidades en el control de calidad de las obras. Solo nos queda esperar a que la predicción no se haga realidad.